Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Talking de Todo. Jaume, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy bien, la verdad. Ya estamos en nuestro quinto episodio y nadie lo iba a, ¿quién lo iba a decir? 5 episodios, ¿eh? No está nada mal. ¿Y a quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos a Pepe González Espada, un abogado laboralista. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias y sobre Bienvenido, todo, Pepe. muchas gracias, bien hallado y bueno, enhorabuena porque oye, 5 episodios no está nada mal y No hombre, es está mal. un trabajo importante y habéis llegado hasta aquí y lo que falta todavía, o sea que muy bien, Eso. Muchísimas gracias por el reconocimiento, Pepe. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Dónde trabajas? ¿A qué te dedicas exactamente? Mira, yo soy ¿Qué hace un abogado laboralista, perdón? Mira, yo soy abogado laboralista, como dices. Somos los que nos dedicamos sobre todo al ámbito del derecho laboral. Los abogados, como los médicos, digamos, tenemos sus especialidades, ¿no? Los médicos tienen, pues están los traumatólogos, los neumólogos, los oncólogos, Cardiólogos. etcétera. En derecho pasa algo parecido, ¿eh? Están los abogados laboralistas que tratan del derecho laboral, que son conflictos entre empresas y sus trabajadores. Luego están los civilistas, los penalistas, etcétera, etcétera. Y lo que me dedico sobre todo es a esto, a temas de los abogados laboralistas, es derecho laboral. Y en mi caso, defiendo solamente a trabajadores contra empresas. Trabajadores contra empresas. Exacto. Estos abogados laboralistas de empresa, efectivamente, que son los que suelen defender a las empresas contra los trabajadores o los que defienden a quien sea. Un día defienden al trabajador, otro día defienden a la empresa. En mi caso y en el despacho de trabajo, solo defendemos a los trabajadores. Es un poco la opción que hemos hecho nosotros, ¿no? Perfecto. ¿Y dónde trabajas exactamente? Trabajo en Colectivo Ronda. Colectivo Sí. Ronda es una cooperativa que es una cosa un poco extraña dentro del mundo empresarial. Sí, ¿no? Somos, digamos, una empresa, digamos así, sin jefes, digamos. Las empresas normalmente tienen un propietario, un dueño, un accionista y demás. La particularidad de las cooperativas es que son los trabajadores los propios propietarios de la misma empresa. Con lo cual, Esto no lo haréis para no denunciaros entre vosotros. Como sois trabajadores contra empresarios, bueno, aquí no hay empresario que Bueno, denuncie. claro, eso es un poco el nivel de coherencia, digamos, ¿no? Si lo que queremos es un poco superar este nivel de conflicto, incluso apostar por otro nivel de sociedad o de modelo social, de modelo económico, pues es un poco decir, oye, pues tenemos que empezar por nuestra casa y... Y bueno, ya optamos, digamos, como forma de organizar de forma más justa y más equitativa las relaciones de trabajo, incluso económicas, pues el modelo cooperativo, ¿no? Que aparte implica toda una filosofía, que el cooperativo viene de cooperar. Sí. Claro. El Colectivo Ronda se llama, ¿verdad? Es Colectivo Estáis Ronda. en Barcelona. Tenemos muchos despachos, el más grande es el de Barcelona. Ah, bien. En Cataluña hay bastantes despachos más. Tenemos un despacho en Tarragona, en Rubí, en Sardañola. Hemos abierto uno hace muy poquito en Tarrasa, en Mollet, en Granollers, en Mataró. Vaya, Exacto. todos, sí. Y tenemos incluso un despachito en Madrid también, En Madrid que también. funciona muy bien y va como un tiro. O sea que muy bien. Bien, entonces aquí hay una... Para mí, esto es como una contradicción para mí, porque que funcione muy bien... digamos que es este negocio en el que funcione muy bien no es buena señal para la sociedad, digamos. Que Sí. funcione muy bien quiere decir que En tenemos muchos muchos casos Exacto. de gente denunciando, ¿verdad? Sí. Bueno, De hecho, siempre decimos que nosotros, especialmente al defender a trabajadores sobre todo, somos contracíclicos. ¿Esto qué significa? Pues que bueno, que cuando la economía va muy bien, pues solemos tener menos trabajo, y cuando la economía va bastante mal, pues suele haber más desempleo, más despidos, y entonces tenemos mucho más trabajo. O sea, es una cosa bastante habitual. Lo cual no significa en realidad que ojalá la economía vaya mal para tener más trabajo, pues tampoco, ¿sabes? No, De claro, hecho, claro, ya pero que entiendo, realmente entiendo. es una Sí. cuando hablamos de, oye, la economía, los despidos, de repente estamos preocupados Es porque un factor importante, sí. exacto, nosotros empatizamos mucho y nos preocupa mucho pues lo que pase con la clase trabajadora y demás, pero sí que es cierto que tenemos mucho más trabajo Sí. cuando la economía va peor porque Ya. los primeros que sufren los vaivenes Claro. de la economía son los trabajadores. Claro. Entiendo que es como un médico, que el médico tampoco quiere que la gente se ponga enferma para tener pacientes y tener trabajo. Exactamente. Se entiende perfectamente. Para que la gente se haga una idea, realmente hay muchos casos de trabajadores denunciando a empresas, por lo tanto, de empresas ¿qué? ¿Maltratando a los trabajadores o no sé exactamente cómo lo... Bueno,
Hay un poco de todo. Claro, y también depende también de la época de la que estemos hablando. Ahora vivimos una época de mucha flexibilización de todas las relaciones de trabajo y demás. Y antiguamente, digamos, el gran núcleo de trabajo suele ser pues, las grandes empresas, la fábrica, grandes empresas del metal, por ejemplo. Eso sigue existiendo, pero cada vez menos. Ahora, digamos, el gran núcleo pues suelen ser más empresas de servicios, muchas veces pequeñas, etcétera, ¿no? Con lo cual, los conflictos suelen ser muy distintos en función del sector de que estamos hablando, del tamaño de la empresa, del momento económico, Sí, del pero momento normalmente histórico. porque la gente porque viene a vosotros, porque mi jefe me ha echado injustamente o porque me están haciendo trabajar Malas condiciones laborales, no... Claro. muchas O horas, sea, no tengo A ver, contrato, lo normal son despidos. lo normal, lo más Claro. habitual. Lo más habitual. La mayoría de gente viene al despacho cuando lo han despedido o cuando sabe que la van a despedir o cuando cree que la van a despedir, etcétera, etcétera. Pues suele ser despidos. Hay más casos, hay gente que viene sin ser despedida por eso, porque le han cambiado de condiciones, porque le han bajado el salario, por lo que sea, pero normalmente son casos de despidos que es la mayoría de lo que llamamos. También tiene su sentido. Primero porque, claro, en un trabajador su medio de vida es el trabajo, es el salario, y cuando pierde esto porque le despiden, pues evidentemente pues se le rompen un poco todos los esquemas y viene pues o bien a que le readmitan o bien a que conseguir algún tipo de indemnización que le ayude a sostenerse mientras encuentra un nuevo empleo o según la edad pues hasta que se jubila, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, esto también tiene lógica, no solamente por la gravedad de un despido, sino también porque muchas veces algún trabajador que sabe que están abusando de él o que están haciendo algunas cosas que no son del todo legales, muchas veces no se atreve a reclamar cuando todavía está en la empresa. ¿Por qué? Precisamente por miedo a que la despidan. Represalias, claro, Claro, claro. De hecho, ¿Podríamos hablar de algún porcentaje en este caso yo entiendo que no sería de éxito de vuestros trabajadores, sino no sé si dirá coherencia, es decir, la gente que viene a pediros ayuda, ¿qué porcentaje normalmente tienen razón? Ya no es que vosotros ganéis un caso, sino es que realmente vengan y claro, tengo que decir, mire usted, lo siento, pero aquí no hay nada que hacer, o lo que usted me cuenta no se sostiene. Esto de que se queje porque me han quitado la pausa del cigarro, no, esto no se sostiene. No sé. claro. Claro, aquí siempre decimos que el derecho, y más el derecho laboral, que es más flexible, digamos, todo y cada vez más, no es un tema matemático. Esto no estamos hablando de física, ni estamos hablando ni de química, ni siquiera de medicina, que la medicina también tiene su historia. Y aquí depende de varios factores. Muchas veces esta pregunta sobre el porcentaje, muchos clientes me dicen, oye, ¿qué probabilidades tengo de ganar este caso? Exacto, Tal? claro. Y eso Claro, yo quiero saberlo. Si claro, yo puedo hablar de porcentaje, porque tengo un Excel de control de todos los casos, pero porcentaje de casos, digamos que pasados, pero en este caso concreto es imposible saberlo. Ya cogería una bola de cristal, haría un poco de pitoniso y me lo inventaría totalmente. Pero es una invención, ¿no? Claro, es... Como has dicho tú, no hay una fórmula matemática, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿de qué depende? No tanto de... No hay una fórmula estadística, no hay una fórmula de cálculo, eso no existe, sino que depende mucho de cada caso y en cada caso de la correlación de fuerzas, digamos, que pueda llegar a haber. Por ejemplo, de lo bien de lo bien formulada que esté o lo bien planteada que esté la posición de la empresa versus lo que puede plantear el trabajador, las pruebas que tenga uno, las pruebas que tenga otro, y a partir de aquí pues factores diversos. Si ponemos una demanda, pues qué juzgado tocado. Hay juzgados que son más por empresa, juzgados que son más por trabajadores. Sí, hay esta diferencia. Exactamente. Sí. De hecho, es un tema que se suele mirar bastante. Se mira bastante en plan, uy, en este juzgado lo tenemos mal, nos conviene más pactar. Sí. En este juzgado, pues yo creo que bastante bien, así que podemos tirar un poco más. Porque esto es una cosa que a mí me parece muy interesante. Lo normal, si es que se puede decir así, o lo más habitual, es llegar a juicio o esta fase que hay como de acercamiento, no sé exactamente cuál es el nombre. La conciliación. Conciliación, correcto, sí. Normalmente es exitosa, normalmente se llega a juicio, o normalmente, mira, va, toma esto y dejémoslo estar. Claro. Depende de cada caso, ¿no? Depende de cada caso también.
El mismo procedimiento judicial laboral está muy diseñado para facilitar los acuerdos siempre, ¿eh? De hecho, hay muchas veces, cuando un caso es complejo, si no se ha alcanzado un acuerdo antes, muchas veces pues llegas al juzgado y en el juzgado pues te regañan un poco, pero ¿cómo es posible que no se haya llegado a un acuerdo? Y digo, oye, hagan ustedes su trabajo y hagan el favor de llegar a un acuerdo de una vez. Bueno. Pero hay veces que es posible y hay veces que no es posible. Entonces, realmente todo está como muy diseñado para facilitar el acuerdo y para hacer que los abogados pues se llamen entre ellos, hagan ofertas, contraofertas y tal. Y en muchos casos se llegan a conciliar. A veces es más fácil llegar a un acuerdo, a veces es más difícil. A veces, al poco de presentar una demanda, pues se llega a un acuerdo rápido, se llaman los abogados, y hay veces que en la puerta del juzgado, y a veces incluso delante del juez, porque nos regaña, se llega a un acuerdo. Exacto, y a veces incluso por la presión del juez que dice, oye, yo este juicio no lo quiero hacer, llega a un acuerdo porque si no los dos saldrán mal parados. Digo, vale, mensaje captado. Aquí, llegado a este punto, hay una pregunta que si no la hago exploto. ¿Esto es como las películas? ¿O qué parte de realidad hay en estas películas? Algunos hombres buenos. Sí. O activó usted el código rojo, ¿no? Exactamente. Exacto. Bueno, yo siempre digo, ante la perspectiva de un juicio, que no es como las películas. De hecho, es mucho más cutre y es mucho más... Sí, papeleo, ¿no? Exacto. Hay muchos juicios que un papeleo, que no hay que hacer ninguna pregunta a nadie. Sí. Y hay veces que va un cliente a un juicio, se espera una cosa como muy espectacular. Sí. Como quiero declarar. Exacto, ¿sabes? Y se esperan que... Claro, estamos viendo en las películas que hay un jurado, entonces el abogado se levanta, se dirige al jurado, orden. les mira a los ojos y ustedes creen que, bueno... En un juicio normal esto no funciona así. No funciona así. No es como JFK la película. No es como JFK, ni hablamos de balas voladoras, ni cosas así. Vaya. Es más burocrático. Y hay juicios incluso que son muy burocráticos, aquí como decía Jaume, que es, por ejemplo, que básicamente es intercambiar papeles y analizar papeles, por ejemplo, que no se pregunta nada a nadie. Y son los abogados leyendo papeles y diciendo, pues el documento 1 es un contrato que demuestra esto y ya está. No hay ni llame a usted al siguiente testigo. No. Exacto. Hay veces que tenemos muchos testigos, pero cuando dice, oiga, si los papeles están claros, ¿el testigo para qué? ¿Para cosas que yo puedo leer en mi casa? Pues no hace falta que venga un testigo. Depende. Claro, y los testigos muchas veces son para cosas que no están demostradas de otra forma. Si no tengo un documento que diga que esto es así, pues viene un testigo y nos lo explica, por ejemplo, ¿no? Hay muchas veces también que un trabajador se queda como frustrado porque no habla en el juicio muchas veces, porque las partes, la empresa y el trabajador hablan, si el otro abogado, el de la parte contraria, pide que hablen. Entonces, claro, muchas veces es una cosa que es, va un trabajador que quiere explicar su verdad, quiere tal, y como el abogado de la empresa no pide que el trabajador hable, pues no habla. Entonces va con una siente como de frustración. Una frustración increíble. Y digo, no, si yo no he podido hablar, digo, sí, ya, pero es que lo que tú tienes que decir ya lo he dicho yo. Y como el abogado no ha pedido que tú hables, pues no has hablado. No, pero se te queda aquello dentro que lo tienes que sacar y me van a oír. Claro, es un momento como de mucha tensión y la quieres soltar allí mismo. Sí. Y claro, los abogados estamos muy acostumbrados, para nosotros es un día más en el juzgado. Pero para el trabajador es un momento como de catarsis, como un momento como tal, y claro, y que se va con una frustración, y esto es un clásico también de... Bueno, de eso, sí. ¿Algún caso? Iba a decir algún caso especial. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. No sé si lo has comentado, perdona, pero ¿vuestra empresa solo trata de despidos o también explotaciones laborales? El tema de, pues, no sé, de esclavos humanos, por así decirlo. La nueva esclavitud. No el típico esclavo que está ahí entre... Bueno, un poco... Con grilletes. Exacto, con grilletes. Picando piedra, pero no sé si este tipo de casos más, pues... Sí que se oye hablar ahora mucho de esta denominación de nueva esclavitud. Claro. Depende, a ver, en nuestro despacho llevamos un poco de todo. Lo que más llevamos, que es donde tenemos más abogados, son temas laborales, también de seguridad social. Dentro del tema laboral también está temas de pensiones, de invalidez, de jubilación, accidentes de trabajo, por ejemplo, que también llevamos muchos. Temas, por ejemplo, tema bastante importante que se lleva en relación con, bueno, que es accidente de trabajo, por ejemplo, enfermedades derivadas de amianto, por ejemplo, o de productos tóxicos, pues esto también hemos llevado muchos temas relacionados con amianto en el despacho, por ejemplo, ¿no? No solo llevamos esto, también llevamos
temas de tipo civil, penal, incluso Bien, temas matrimoniales, separaciones, divorcios, etcétera. No hay tantos abogados, tenemos más abogados en tema laboral, seguridad social, pero también llevamos otros casos que son más civiles que no tienen contenido laboral, ¿no? Tenemos incluso un departamento que se llama Economía Social, que es una gestoría para otras cooperativas, ¿eh? De hecho, no asesoramos empresas, pero sí asesoramos a otras cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones. Si nos viene una SL, a esto no la llevaremos porque ya tiene muchas opciones que no somos nosotros, pero si es una cooperativa, pues sí, ¿eh? Bien. Entonces, El tema de la nueva esclavitud. De esclavitud. Claro, no llevamos casos, claro, yo cuando pienso en esclavitud actualmente, pienso en temas muy extremos, por ejemplo, pienso en trata de blancas, pienso en este tipo de redes de prostitución forzada, por ejemplo. Esto en el despacho no lo solemos llevar, ¿eh? Suele ser más temas que entran más en el ámbito más penal incluso que laboral, prácticamente, ¿no? Pensaba también en a lo mejor estos trabajadores que normalmente se asocian con las fábricas de tejidos o de ropa, que trabajan en unos sótanos, sin luz, sin ventilación, condiciones... No suelen llegar a nosotros, pero de nuevo, esto suele ser más un tema que pertenece más al ámbito penal, incluso, porque hay en el Código Penal hay un apartado que es delitos contra los derechos de los trabajadores, que incluyen este tipo de prácticas, digamos, que muchas veces es para explotar a trabajadores sin papeles, sin permiso de residencia, muchas veces incluso les chantajean con esto, hay veces que a cambio de trabajar, pues incluso les quitan el pasaporte y se lo confiscan para que no puedan, claro, ese tipo de abusos que existen, son gravísimos. Normalmente son cuestiones que se acaban resolviendo por intervención de la policía, etc. La verdad es que mucha gente no ni pertenece ni a la población activa aún. Claro, ni es pequeña, es que tienen explotados. Exactamente. Bueno, o esto, incluso trabajadores sin papeles, sin permiso de trabajo, sin permiso de residencia, claro, no constarán en ninguna estadística, ni siquiera como ciudadanos, es como si no existieran, pero están ahí explotados y precisamente se aprovechan de esta invisibilidad de esas personas pues para este nivel de explotación muy extremo, ¿no? Entonces, normalmente no nos llegan ese tipo de casos, digamos, ¿no? Pero suele ser más un tema que es más al ámbito policial penal que no un tema normal, digamos, de derecho laboral, ¿eh? Sí. Pepe, estamos en 2025, ya ha pasado un cuarto del siglo XXI. Siguen habiendo muchas denuncias por discriminación, por cuestiones de diversidad sexual, multiculturalidad, por temas de género. ¿Sigue habiendo muchas denuncias o cada vez menos? No, sigue habiendo muchas. Los principales motivos de discriminación y que seguimos alegándolas mucho son temas de género, temas relacionados con enfermedades y discapacidades. Y religión quizás no. Religión no tanto, no tanto. Hay algún caso esporádico, pero no suele ser tanto por ahí, Por la etnicidad quizás. Sí, pero no, yo digo, por temas de discriminación de tipo étnico y tal, no suele haber tanta. Es más discapacidades. Exacto. Sí. En cuanto a discapacidades, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, un caso muy típico. Pues un señor que tiene un accidente de trabajo o tiene cualquier enfermedad y tiene que estar una temporada larga de baja médica, por ejemplo. Pues le despiden, por ejemplo. O si tiene que haber varios despidos, pues acaba perdiendo su empleo, pero pierde su empleo no porque trabaje mal, no porque tal, sin perder su empleo, pues que ha tenido un problema de salud, por ejemplo. Lo que es lamentablemente muy común es la depresión o la ansiedad, ¿verdad? Exacto. Depresión, ansiedad, por ejemplo. Y si hay depresión, ansiedad y hay una baja médica, no siempre, porque hay muchos casos, pero muchas veces las condiciones de trabajo en esa empresa o bien han causado o bien empeoran la situación de ansiedad de depresión. Esto no tiene solución. Claro, tiene solución. Es decir, yo cojo una baja. Es difícil. Claro, yo cojo una baja por ansiedad. Y claro, siempre cuando hay una ansiedad entiendo que siempre hay varios factores, pero uno de ellos, sin duda alguna, es mi trabajo. Exacto. Entonces, yo cuando me recupero, vuelvo al trabajo.
Exactamente. Entonces, voy a volver, es posible que vuelva a caer. ¿Qué solución le damos a esto? ¿Cambio de posición dentro de la organización? Claro, aquí depende, porque no es lo mismo hablar de la mercería Manolita que hablar de una multinacional que esté implantada en todas las ciudades de España, por ejemplo, o de grandes fábricas o de tal. Entonces, claro, cada caso será también muy distinto. Habrá casos en que simplemente pues cambiando a una persona de departamento o incluso cambiarla físicamente. En lugar de trabajar en la planta 3, vas a trabajar en la planta 6. Es una cuestión de cambiar el jefe. Por ejemplo, exactamente. ¿Esto suele suceder? Bueno, hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces que hay un jefe que es como mando intermedio, digamos, que es una persona pues especialmente problemática, y hay veces que los jefes que están por encima simplemente se dan cuenta del problema y pueden llegar a empatizar. Normalmente no es así. Normalmente si una persona, un determinado cargo, tiene un perfil más complicado o más difícil para los trabajadores, normalmente ya lo han buscado para que sea así, con lo cual el nivel superior de mando de la empresa no va a empatizar, sino todo lo contrario, es lo que quieren, es lo que buscan. Ya. Y muchas veces hay muchos casos que los trabajadores, cuando van a pedir ayuda, lo primero que piden es a ver si me puede ayudar pues el dueño de la empresa, el director general, el accionista, y hay veces que sí, que funciona, pero no es lo habitual. Lo habitual es, oiga, no, si usted tiene pues un encargado o un jefe pues que no te está tratando bien, la persona que lo ha puesto ahí seguramente no es la solución, es que lo ha puesto ahí, se lo ha puesto ahí es por algo, y se la ha seleccionado sabiendo cómo es. Para eso es que saber cómo es. Incluso puede ser que él entienda que estás cuestionando su capacidad de decidir claro, exactamente. a quién pones en exactamente, este lugar. Dice, bueno, exactamente, ¿no? Es decir, vienes a quejar de este tío lo he puesto yo. Claro. El problema lo tendrás tú. Claro. Aquí el problema es que cuando tenemos un caso de un despido, y es un despido que es discriminatorio, claro, los despidos, cuando ponemos una demanda, de cara a un juicio, ¿vale? Si hacemos un juicio, el juez tiene que decir tres cosas. Si el despido es procedente, es decir, que el despido está bien hecho, no hay nada que hacer, había motivo para despedirle, el que sea. El despido es improcedente, que significa que o bien no hay motivo, o el motivo no es suficiente para despedir, con lo cual normalmente la empresa tiene que optar entre readmitir o indemnizar, y normalmente indemnizará porque es más barato, básicamente. ¿Es más barato? Normalmente sí. Que readmitir, pero claro, sí. Porque si yo, por ejemplo, exacto, yo te he hecho a ti, entonces, bueno, se dictamina que el despido es improcedente. Entonces te tengo que readmitir. ¿Por qué readmitirte a ti es más barato que no echarte, pagarte una indemnización y coger a otra persona que tendré que pagar igual que te pagar a ti? Aquí tenemos el tema de precariedad laboral, dos conceptos, precariedad laboral por un lado y reforma laboral por otro lado. Reforma laboral, el año 2012 hubo una reforma laboral muy bestia que cambió mucho el paradigma de cómo funcionaban las relaciones laborales. Se hizo durante el gobierno del presidente Rajoy, y todavía hoy estamos un poco como sufriendo las consecuencias de aquella reforma que mira que hace ya 13 años hemos pasado una pandemia, hemos pasado de exactamente. ¿Cuál fue el gran cambio del año 2012? Que antes, cuando había un despido improcedente, había que pagar una indemnización de 45 días por año y salarios de trámite, que eran todos los salarios desde el despido hasta el momento en que se pagaba la indemnización. La reforma de 2012 baja el importe de la indemnización de 45 a 33. 33 días por año trabajado. Exactamente. Pero, sobre todo, suprime los salarios de tramitación. Por tanto, ya no hay que pagar los salarios entre el despido y el momento en que se paga la indemnización. Si a esto le sumamos que cada vez cuando hay despidos, los despidos suelen ser con muy poca antigüedad, si esto significa que la indemnización de 33 días por año es bastante bajita. Sí. Y si esto nos acompaña con esos salarios de tramitación, que son los salarios entre el despido y el momento en que se paga, pues muchas veces son 4 duros. Ya. Claro, si yo empecé a trabajar si yo empecé a trabajar en 2010, me van a pagar, van a considerar que habían 2 años en los que el despido era de 45 días por año trabajado. Exacto. Y los otros 13 serán de 33 Exacto. días por año. Hay una expresión transitoria que dice esto, son 45 días hasta 2012
y 33 días desde 2012 en adelante. Claro. Cada vez hay menos trabajadores que me voy encontrando con antigüedad desde 2012, también es normal, se van incorporando, Sí, se van perdiendo se van empleos, jugando, exactamente. ¿Qué sucede? Pues que en una readmisión sí que hay que pagársela ese trámite, desde el despido hasta el momento en que se vuelve, y Claro, además hay que claro, seguir pagando claro. este empleo, porque Claro. el trabajador vuelve a la empresa. Los casos en que una readmisión sale más barata con la indemnización suelen ser casos de trabajadores a punto de jubilarse que tenían mucha antigüedad, pero mucha antigüedad del estilo de 30 años Ya, trabajando en la 40, empresa, 40 sí, años. sí, sí, sí. Entonces, hacer el cálculo, digo, una indemnización de 30 años de antigüedad versus los 2 años que te quedan para jubilarte, Sí. pues me sale más a cuenta que vuelvas y te pago los 2 años hasta que te jubilas. Ahora, igualmente no hay consecuencias para la empresa en estos casos. Sería esto, sería el pago de esa indemnización, que suele ser bastante pequeñita, o bien, si le saliera a cuenta, alguna readmisión. ¿Qué tipo de consecuencias te refieres? No, ¿Quemamos la fábrica? No sé, un despido hacia el jefe que haya echado al empleado, no sé. Claro, alguna. Exacto. Es decir, el jefe que, digamos, no es buena persona, ¿vale? Te echa a ti después de unos cuantos años trabajando. Hay un juicio, entiendo, se dictamina que el despido no era procedente, pues venga, te volvemos a admitir y ya está. Pero claro, a nosotros el cuerpo nos pide que el jefe tiene que ser castigado de alguna manera también, ¿no? Es decir, claro, porque si no, vale, además que el jefe no sufriría ninguna consecuencia, porque si aquello les supusiera en cualquier caso un sobrecoste, le supondría a la empresa, no a él personalmente. Claro. O sea, que él puede dedicarse a despedir a la gente Y luego volver a... luego, Claro. si se remite... Aquí ¿Qué? esto no suele pasar. ¿Es justo? No suele pasar. Es que aquí hay dos conceptos. Mira, una cosa que me pasó a mí la facultad era el primer día que entré a la facultad para mi primera clase de Derecho en la Facultad de Derecho. Nos viene un profesor y nos dice: señores, aquí hemos venido a estudiar Derecho. El que quiere estudiar justicia, esto se hace en la Facultad de Filosofía. Que esto es una distinta... es una Sí, oye, vaya usted y estudie Aristóteles, pero no estudie el Código Civil. La verdad es que... Razón tiene. Sí. Exactamente. Sabe mal decirlo, ¿no? Es fastidioso, pero es cierto. Sí. Es cierto. Entonces, esto que comentáis no suele suceder. ¿Por qué? Porque cuando hay un despido, las empresas ya hacen un cálculo económico, ya han calculado cuánto les puede costar ese despido, ya lo sumen, pasa a ser un apunte contable, digamos. Ese despido puede costar tanto, a lo mejor sale un poco más caro, pero igual son 1.000 euros más, ¿lo podemos asumir? Pues sí, pues oye, pues no sale a cuenta, pues venga. En algún caso, y no es habitual, en algún caso lo he visto, cuando el conflicto ya es mucho mayor, me refiero cuando hay algún tipo de, por ejemplo, un acoso sexual, algún acoso moral muy grave, cuando Claro, esa persona es tener... realmente muy problemática, pues puede tener consecuencias penales para el puede llegar a señor tener que está penales. cometiendo un delito en este Exactamente. Claro, el acoso sexual con relevancia penal no es lo mismo que el acoso sexual con relevancia puramente laboral. Pueden estar conectados, pero es posible que no. Pero claro, cuando tenemos algún elemento de este estilo... ¿Existe el acoso sexual con relevancia laboral, has dicho, perdona? Exacto. Que no tiene consecuencias penales. Exacto. Por ejemplo, es crear algún tipo de... Claro, el acoso sexual, digamos, penal. Yo no soy penalista, digamos, pero es un poco lo que todos entendemos. En la cabeza, exactamente, exacto. digamos, Sí, todos sí, entendemos sí. en la cabeza. El acoso sexual, que igual no llega a ser penal, pero sí que es laboral, es, digamos, crear un ambiente más de tipo degradante, por ejemplo. O sea, el acoso sexual penal también es acoso sexual laboral, sí, obviamente, sí. pero igual es algún tipo de ambiente degradante, de intimidación, que afecta especialmente a las mujeres, sobre todo. Y luego también hay otro concepto, que ese es más laboral que no penal, que es el acoso por razón de sexo, que no es bien lo mismo que el acoso sexual. El acoso sexual es más bien pues para obtener algún una tipo... compensación o alguna exactamente, cosa. El acoso por razón de sexo... Sencillamente yo soy superior porque soy un hombre. Exactamente. Y se crea una situación, digamos, muy intimidatoria, no tanto porque se
pretenda obtener alguna cuestión de tipo sexual, pero sí por el hecho de, bueno, un caso típico. Soy blanco, Él, pero es negro, ¿no? ¿O no por estamos? ejemplo, o un caso típico, si hablamos de relaciones sexuales, por ejemplo, si una trabajadora se queda embarazada, se va a la calle seguro, ¿no? Claro, claro. Aquí no intentamos pretender alguna cosa, ni intentamos abusar, ni intentamos... No, pero estamos pero diciendo que lo echas a esa es mujer. una cosa que identifica mucho a las mujeres, por ejemplo, y claro, si una mujer o se queda embarazada o pide algún tipo de medida de conciliación de la vida familiar o laboral para cuidar a sus hijos, y estas son especialmente castigadas, o incluso crear un ambiente como muy intimidatorio para evitar que lo hagan o para que se vayan de la empresa si lo hacen, pues esto puede ser una cosa por razón de sexo, por ejemplo. ¿Vosotros os encontráis muchos casos de mujeres embarazadas que reclaman? Sí. Que son despedidas también. Madre mía. Y que son despedidas o que son despedidas pues después de volver de la baja por maternidad, un poco después, o que igual no son despedidas pero las machacan mucho para que las ellas invitan a irse. les invitan a irse, Sí, o para que crear un ambiente que realmente sea insoportable trabajar ahí y ellas mismas acaban decidiendo O el hecho de marcharse. que te amenacen con que no tengas un hijo para... Quiero decir, que te estén presionando para que no tengas un hijo y así, pues, que no cojas la No, la baja. en este sentido, que yo no sé si ahora aún se sigue haciendo o si es legal, pero esto pasaba mucho antes en una entrevista de trabajo. A las mujeres se les acostumbraba a preguntar si estaban casadas, Sí. cosa que ahora creo que es ilegal, o no, vamos a ver, y si tenían pensado tener hijos. Exacto. Es ilegal, pero pasa y sigue Pero pasando. pasa, pero pasa. E incluso una entrevista de trabajo, incluso con un tono más o menos informal, un poco más cordial. Sí, Oye, sí. ¿y tienes novio? Oye, Exacto. tal, ¿y vives con él? ¿Te has casado? Claro, una entrevista de trabajo, no, porque te voy a explicar yo si estoy casado o no estoy casado, si tengo pareja o no tengo pareja. ¿Qué te importa? Si tengo aquí a trabajar. Sí, Claro. es verdad. Claro. Sí, pero además es que se da el hecho de que, claro, estamos en una sociedad tan machista que un hombre casado se acepta como algo positivo. Porque es una persona, o se aceptaba entonces, es una persona que ha sentado la cabeza. Es una persona que ya está creando una familia y además necesitará un sueldo, porque será el que no pondrá el mayor aporte de dinero a la familia. Es quien provee, digamos. Exacto, Sí. exacto. Por tanto, a él le convendrá esforzarse y hacer los extras que hagan falta en el trabajo para mantener este sueldo. Hay algo que está cambiando poco a poco en ese sentido, ¿eh? Y Me encanta oírlo, la un verdad. poco para bien y un poco para mal, ¿eh? Para bien, cada vez hay más hombres que solicitan medidas de conciliación de vida familiar y laboral, Sí, reducciones de genial. jornada, permisos, excedencias, etcétera, para cuidar de los hijos, etcétera. Cada vez sucede más, ¿eh? Perfecto. Pero aún no hemos llegado al 50-50. Aún no hemos 50%. Siguen siendo las mujeres quienes más lo piden, todavía hoy, de forma clara, pero cada vez hay una tendencia al alza de hombres, de varones que lo van pidiendo. Y esa es la parte buena, ¿eh? La parte mala, pues que también cada vez hay más despidos, por ejemplo, de hombres despedidos por pedir reducciones de jornada, por pedir permisos de conciliación, etcétera, etcétera. Hay un caso Pero no suelen interesante. ser tan comunes, ¿no? No son ser comunes, pero cada vez se va viendo más, ¿eh? Las mujeres siguen siendo las más castigadas por esto, ¿no? Todavía a fecha de hoy, pero cada vez se están viendo más hombres que piden este tipo de medidas. Al haber más cantidad de hombres que los piden, también habrá más cantidad de hombres a los que Correcto. despiden. Exactamente. Esa es la parte mala, ¿no? Hay un caso muy interesante del Tribunal de Estrasburgo, que luego si queremos entramos, que es un caso que vino de Rusia, cuando Rusia aún estaba en el Consejo de Europa, que es depende del Tribunal de Estrasburgo, que era un caso de un militar ruso, hombre, que pidió, que había sido padre de una criatura, y pidió, si no recuerdo mal, me parece que era una excedencia, un permiso de maternidad, cuando el niño era recién nacido, un militar ruso, y le dijeron que no, en el ejército ruso, porque en aquella época estaba la norma de que solamente las mujeres que estaban en el ejército ruso, que eran madres, Sí. solamente ellas podían acceder a ese tipo de permisos, los hombres no. Los hombres tenían que servir a la patria y no sé qué. Claro. Entonces él dijo, no, esto no puede ser. Yo soy un hombre, yo soy padre, yo también quiero estar con mi hijo que acaba de nacer y tal. Siguió todo el procedimiento hasta las máximas instancias judiciales rusas, le dijeron que no, y fue a Estrasburgo y le dijeron que sí. Le dijeron que sí,
que sí, él también tenía derecho, y incluso el argumento es un argumento que me gusta mucho, que es el hecho de no solamente, no es que sea discriminatorio respecto al hombre, es que decirle que no también es una discriminación respecto a la mujer. ¿Por qué? Porque decirle que no significa que estamos dando por hecho de que Pero es la su mujer. tiene que cuidar al hijo. Exacto, es la mujer la que se tiene que encargar de la familia y que es el hombre el que, lo que decíamos, el que no tiene que estar en casa, tiene que trabajar para proveer, porque es la mujer la que está en casa. Y dices, no, esto hay que romperlo, esta visión es discriminatoria. Por tanto, el hecho de que tenemos que facilitar que el hombre tenga los mismos derechos que la mujer, porque esto también es luchar contra la discriminación de las mujeres, que es un colectivo que siempre ha sufrido de forma histórica discriminaciones en todos los ámbitos, incluyendo el laboral. Y siempre que tenemos algún caso de discriminación por un hombre que pide alguna medida de conciliación, siempre saco esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo, de este militar ruso, porque además es una sentencia que me gusta mucho y es como la referencia en este ámbito, ¿no? Eso es genial, eso es genial. Y además incluso sería, casi hasta yo lo consideré como discriminación hacia el hijo, que también tiene que tener derecho, Exacto, ¿verdad? exactamente. No sé, de gozar de la compañía de su padre o de los cuidados de su padre. Exactamente. Especialmente al principio. Hablabas de Estrasburgo. No sé si sabéis que Pepe ha tenido Sí. su camino allí a Efectivamente. Estrasburgo. Hemos llevado un caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Correcto. En Estrasburgo. Casi nada, ¿eh? Ya veis que aquí no invitamos a cualquiera, ¿eh? Cuéntanos, Pepe, que... Bueno, pues esto es este fue- súper interesante. Estamos hablando del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Exactamente, sí, que es una de las máximas instancias judiciales a nivel de Europa, no a nivel de Unión Europea, sino incluso por encima un poco, porque es el Consejo de Europa. Consejo de Europa, hay más de 40 países, incluyen todos los de la Unión Europea, pero también incluye otros países que no están en la Unión Europea, como pueden ser Albania, Bosnia, Islandia, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Andorra. Andorra también, efectivamente, que no está en la Unión Europea, pero sí que está el Consejo de Europa, ¿no? Es más, los únicos países de Europa que no están, si no recuerdo mal, creo que son Bielorrusia, Kazajistán, Ciudad del Vaticano. Ciudad del Vaticano no está. No necesitarán. Y Rusia, ¿no? estaba hasta hace poco, por después de la guerra de Ucrania. San Marino sí que está. Sí que está. San Marino sí que está. Es todos los países de Europa, a excepción de estos 3 o 4, digamos, ¿no? Bielorrusia, Rusia después de la guerra de Ucrania y tal. Entonces aquí fue un caso de unas cajeras de Mercadona, ¿ah? Sí. Que les pusieron cámaras ocultas en los cajeros para ver si... Cámaras más ocultas sin que ellas lo supieran. Exactamente. De hecho había dos ¿En el cámaras. almacén, quizás, o...? No, en las cajas, en la, las en la zona de cajas. Había unas cámaras que eran visibles, normalmente, o así lo justificaron, para ver si había pues un atracador, un agresor y tal, que eso hasta cierto punto es razonable. Sí. Sí. Pero también había cámaras ocultas que enfocaban directamente a las cajas, a las cajeras, ellos no lo sabían. Las acaban despidiendo y... ¿Por qué? Claro, les acusaban de coger productos sin pagar y de conchavarse, digamos, ¿no? Pero habiendo puesto ya las cámaras, Exacto. No les informaron de las cámaras y las acusaban de robar productos sin pagarlos y de cosas, ¿no? Aparte de que teníamos pruebas que decían que esto no había pasado y que realmente no habían robos, etcétera, y que las grabaciones en sí mismas las vimos y no eran tampoco del todo claras. La cuestión es que la tesis principal es: no se puede poner una cámara sin el permiso y sin avisar. No, sin permiso sí, pero sin avisar. O sea, el trabajador, cuando se pone a trabajar por una empresa, está sometido al control de esa empresa y la empresa puede tomar medidas de control, incluyendo grabar en según qué circunstancias, mientras no sea una cosa muy invasiva, muy intrusiva. No podemos poner en los baños, pero sí Exacto, podemos por ponerlo en ejemplo. el pasillo del supermercado. Por ejemplo, y una cosa también es grabar imagen, otra cosa es grabar sonido. Por ejemplo, el sonido también es mucho más intrusivo. Estar Porque también cada- hablando de lo que estamos hablando, igual estamos criticando a la empresa con los compañeros de trabajo. Pues claro, Porque ¿no? cada tiempo hay que borrar, ¿no? Estas Exactamente. imágenes, sí. Entonces, claro, pero como mínimo, aunque sí que puedan poner cámaras, como mínimo había que avisar, y ellos no lo conocían, no eran conscientes de ello. Entonces, mi tesis era, la empresa puede poner cámaras, pero tiene que avisar de ello, como mínimo, ¿no? Una vez avisado, pues oye, si detecta algo, pues ya veremos, pero tal. Dos cosas que se me ocurren. Primera,
la empresa no era consciente de que puedes poner cámaras, pero tienes que avisar. No puede ser que la empresa no sea consciente de eso. Esto era el gran debate, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que dijeron los juzgados cuando llegamos al juzgado social, luego al Tribunal Superior de Justicia, etcétera? Es decir, no. Si la empresa lo ha detectado con las grabaciones, de hecho, yo creo que la jueza ni siquiera se vio las grabaciones, vio que había unas cámaras, digo, pues era verdad. De hecho, analizando las cámaras, pues había alguna trabajadora que ni siquiera salía, es igual. Yo creo que directamente, si hay cámaras, pues era verdad. Y Abulto dijo que sí a todo. Y no entró a valorar con mucho más profundidad, mucho más análisis. Pero a mí me interesaba analizarlo mucho. Exactamente. Porque luego tengo otra pregunta y es, a ver cómo lo planteo. El hecho de que poner esas cámaras ahí sin avisar sea ilegal, esto es tan grave que hace que ya dé igual si yo he cogido dinero de la caja o no, porque tú no me podías grabar. Es decir, claramente ha sido penalti, pero no puedes pitarlo porque antes había un fuera de juego. Es decir, sí. yo he quitado dinero, Sí. pero no me puedes decir nada porque tú lo sabes solo de una manera ilegal. Porque Claro. tú no- Ahí está. Es algo así. Hay una teoría que nació en Estados Unidos y que a veces sale en las películas y tal, ¿no? De juicios. Aquí sí. Que es la teoría del árbol de los frutos envenenados. ¿Qué significa eso? Que un caso típico, caso muy peliculero también, si coges de un delincuente, coges una confesión en una comisaría, pero esa confesión ha sido sacada bajo tortura, por ejemplo, pues oye, la tortura invalida la validez de esa confesión, por ejemplo. ¿Por qué? No por la confesión, igual la confesión sí, pero claro, se ha obtenido de una forma que vulnera derechos humanos, que vulnera derechos fundamentales. Exactamente. Entonces, la forma de probar las cosas tiene que ser respetuosa con los derechos humanos. Si la forma de obtener la prueba ha vulnerado, ha infringido derechos humanos, la prueba no es válida. Y da igual que haya demostrado o no. Si el procedimiento para conseguir esa prueba vulnera derechos humanos, no se puede considerar. Entonces, tenemos que hacer como que eso es lo difícil a nivel humano, tenemos que hacer como que no hemos visto esa prueba, porque sabemos que esta prueba se ha obtenido de una forma que no es correcta. ¿Hay algún caso excepcional en que se pueda sobrepasar los derechos humanos? Pues para Este fue precisamente el caso de Estrasburgo de las Mercadona. famosas cámaras. Lo que, claro, aquí el derecho fundamental, el derecho humano, era el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, que incluye la protección de datos, etcétera. Bueno, en realidad son como derechos distintos, pero están muy vinculados, el derecho a la intimidad con el derecho a la protección de datos. Lo que vino finalmente a decir Estrasburgo es que es cierto que hay que avisar previamente, siempre, cuando hay alguna medida de este tipo, de grabación, siempre hay veces que llamamos a alguna empresa y siempre nos dice, esta conversación puede ser grabada y tal igual, Sí. te están avisando, Claro, porque, y si tú no quieres que te graben, pues directamente cuelgas el teléfono, ¿sabes? Pero ya te están avisando, entonces tú puedes disponer, si lo sabes, si no lo sabes no puedes disponer, efectivamente. Entonces lo que viene a decir Estrasburgo es, hay que avisar siempre, como norma general. Pero si hay algo especialmente grave, con indicios previos muy claros de que pasaba algo raro, pues entonces en ese caso, de forma excepcional, podemos saltarnos ese paso previo, digamos. Pero tiene que ser algo que sea realmente grave y tiene que ser algo pues que no cualquier indicio sirve, tiene que ser algo, digamos, que ya se haya visto con indicios previos, digamos, importantes. Claro. Al final, que se indica pues que caso por caso se tendrá que ver si es bastante grave, si ha habido bastantes indicios previos o si no. Y aquí lo que mi teoría de cómo interpretar esa sentencia, que no es tan fácil de interpretar, es, claro, no sirve una cámara oculta para demostrar que has llegado tarde al trabajo 15 minutos, por ejemplo. No es tan grave. Ya, exacto. Si exacto. es un robo, es una agresión, bueno, eso ya incrementamos la gravedad, pues podría ser. Y también depende del robo. No es lo mismo robar 1 euro que robar 2.000 euros. Exacto. No es lo mismo un día que estar durante un año pues sacando dinero de la caja. Claro, depende. Y a partir de aquí pues valoramos o miramos un poco el nivel de gravedad de cada caso. ¿Y cómo se llega a Estrasburgo? Es decir, porque de entrada
esta cadena de supermercados despidió a las trabajadoras y los trabajadores dijeron, pues vamos a denunciarlos, que vinieron a vosotros. Exactamente. Y entonces, claro, pero esto no es, vienen a vosotros y vosotros decís, venga, pues vámonos a Estrasburgo. No es tan directo. Esto... No. Hay un juicio aquí. Estaría bien que fuera de tan directo, pero bueno. De hecho, aquí se agota toda la vía procesal española, el juicio ante el juzgado español, luego un recurso ante el tribunal español, otros recursos, se intenta llegar igual todo el constitucional. rato están dando la razón a Mercadona, entiendo. Exactamente. Aquí en este caso, paralelamente, hubo también un procedimiento penal, porque Mercadona denunció a las trabajadoras por robo. Fueron absueltas al final, no llegaron a... Pues, se llegó a archivar el procedimiento penal, con lo cual no hubo ninguna condena penal por este tema de los robos, pero en cambio el procedimiento laboral, pues sí que sigue adelante, y les dieron la razón a Mercadona. Como les dieron la razón a Mercadona, incluso después de haber sido absueltas en el tema penal, sobre todo por el tema de las cámaras, les dije, bueno, seguid, no, es que invalidando las cámaras invalidamos todo lo demás. Y aquí, después de agotar todo el recorrido en los tribunales españoles, lo llevamos a Estrasburgo. Entonces, en Estrasburgo hay como dos fases. La primera fase suele ser varios años después, porque esto tampoco es corto. Imagino. Se hace un procedimiento escrito. En la primera instancia me dan la razón a mí, en Estrasburgo. De las cámaras se tiene que avisar previamente, y si no se han avisado previamente, no podemos admitir como prueba lo que vulnera un derecho como el derecho a la intimidad. Y en la segunda instancia vamos a lo que llaman la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es, digamos, una sala más grande, con más jueces. Claro, hay un juez por país. Esto ya es película. Esto ya es película, sí. Esto ya es película. Y es el código rojo. Y aquí ya me invitan, aparte tienen su léxico es distinto, aquí me invitan a acudir a presentar alegaciones, con lo cual hicimos un viajecito a Estrasburgo. Bien. Mi inglés no es el más fluido del mundo, con lo cual fui con una compañera del despacho que, bueno, estuvo muchos años viviendo en Inglaterra, con lo cual tiene un inglés mucho más fluido, aunque yo me pude expresar en castellano, pero las preguntas me las formularon en inglés, con lo cual que tenía a mi compañera, pues que me ayudaba un poco con la traducción de las preguntas, ¿no? Sí, claro, porque además es que necesitamos ser perfectamente precisos y transmitir lo que queremos exactamente. Y bueno, y eso fue la experiencia, estar allí en Estrasburgo, con un montón de jueces de un montón de países distintos. Sí que pone. Es todo bien, porque cuando entras, lo primero que haces, bueno, antes de empezar la vista, digamos, pues te viene a buscar el presidente del tribunal para dar como una bienvenida, como una acogida, y fue muy, muy cordial y muy simpático, no sé qué, y bueno, estamos muy contentos, porque aquí, esto fue la lectura que hice yo después. En Estrasburgo tantos juicios no hacen poquitos juicios, ¿no? Con lo cual se aburren más. Entonces, cuando tienen algún invitado, pues sacan los canapés. Efectivamente, esto no pasa en los juegos de aquí, claro. Aquí están muy colapsados y aquí, si tienen que dar la bienvenida a cada uno por uno, pues no acabaría nunca. En cambio, ahí es distinto. Pero allá ni te regañan, allá el porcentaje de casos que son admitidos son muy poquitos. De hecho, la inmensa mayoría de casos que llegan a Estrasburgo directamente los descartan, no llegan a nada más, digamos, ¿no? Entonces, únicamente cogen aquellos casos que ellos consideran que es importante para la doctrina que ellos quieren, digamos, fijar en un sentido o en otro. Pero, bueno, cualquier caso tampoco llegará. También es verdad que son casos, claro, es lo que decíamos antes, Consejo de Europa. Consejo de Europa significa, pues, casos países muy distintos. Pueden llegar a casos de países más consolidados o más pacíficos, digamos, como puede ser España, Francia, Alemania, pero igual también con países con conflictos más graves, como puede ser Georgia, o puede ser Albania, o puede ser Turquía, que tiene un conflicto con los kurdos, por ejemplo, o incluso Ucrania, que Ucrania, por ejemplo, sí que pertenece al Consejo de Europa. Claro, entonces son casos, como diría yo, más hardcore para entendernos, ¿no? Entonces, claro, que tu caso de un sitio como España, que bueno, tenemos nuestros problemas, pero seguramente no serán problemas tan graves como los que pueden haber en otros países, y que te hagan caso a ti, pues no es tan fácil,
Pero Bueno. en este caso, pues se consiguió y tal. Genial. Fue curioso. Vaya, una historia apasionante, Jaume? Sí, la verdad. Sí, sí. Genial. Porque es una historia apasionante y es como una situación especial porque nuestro invitado de hoy es una persona especial, porque no solo es un, como habéis visto, excelente abogado laboralista, sino que hay otra faceta de la que vamos a hablar ahora, Más personal, quizás. más personal, efectivamente, y es que es Bueno, es un apasionista de los... ¿Un apasionado? Es un apasionado, perdona, de los cómics, ¿no? Sí, de los efectivamente. cómics. De los cómics. Me gusta Antes de parte- empezar, ¿tu cómic favorito? Mi cómic favorito, pues yo casi diría que es uno que justo ahora acaban de hacer una serie inspirada en ese cómic en Disney Plus, que es uno de un personaje de cómic que se llama Daredevil. Daredevil. Daredevil es un cómic, hay una saga especial que se llama Daredevil la serie de películas es conocida, ¿no? Exactamente, es Sí. una serie que empezó con Netflix, ahora ha salido Sí. una en Disney Plus. Es como Pues un hay concre- Deadpool, creo, ¿no? no tiene nada que ver, no es. Hay un cómic que se llama Born Again, Born Again de este personaje que es Daredevil. Ajá. Y seguramente es mi cómic favorito. Claro, Daredevil es un personaje con el que me identifico mucho. Dos cosas porque es abogado. Es un abogado justiciero Exacto. que de Fuerte y día guapo, entonces. ahí está. De día está en los juzgados y de noche pues se dedica pues a palizar maleantes y tal, ¿no? Bueno, suena bien. Efectivamente, sí, ¿eh? Podría ser tú, ¿no? Podría ser yo perfectamente, sí. Bueno, tiene la particularidad de que es un abogado que es ciego, pero sus otros sentidos están muy desarrollados bien. hasta tal punto y está muy entrenado a nivel de artes marciales y todo esto pues hace que, aunque no vea, es capaz de ejercer como abogado por un lado y por otro lado pues ser un perfecto luchador contra el crimen por la noche, ¿no? Y claro, y además tiene una particularidad de que es... trabaja y ejerce sobre todo en un barrio obrero, defiende como los pobres de un barrio con muchos problemas socioeconómicos de Nueva York, que es Hell's Kitchen, la cocina del infierno en Nueva York, ¿no? Entonces, claro, hace como un conjunto y digo, si en el fondo, si cambiamos a Nueva York por Hospitalet, podría ser yo. Claro. Vidas paralelas. Sí, no soy ciego, yo soy solamente miope, pero bueno. Bueno, yo tengo una pregunta que la voy a hacer. Yo espero que no resulte ofensiva porque aquí siempre estamos hablando desde el buen rollo. Pero, a ver, cómics, cuando ya eres mayor de 16 años, es como un TVO para gente mayor, ¿no? Es decir, los cómics, yo me imagino a alguien adulto leyendo un cómic y dices, madura. Claro, depende del cómic del que hablemos, ¿eh? Sí que es verdad que en su inicio, aquí una mini historia del cómic, en su inicio sí que es verdad que estaba el cómic muy enfocado a un público infantil o preadolescente, ¿eh? Aquí estamos hablando de, digamos, hasta los años 30, 40 del siglo XX más o menos, ¿no? ¿Sí? O incluso 50. A partir de... Sí, y llega un momento en que en los años 60 empieza a hacer esto, hay como, que es cuando empieza Marvel precisamente, empieza a ser se añade un puntito de complejidad, digamos, no mucho, tampoco es, no es un grandísimo salto, pero un punto de complejidad en los personajes, en las tramas, que fue un poco la clave del éxito de Marvel, sobre todo, en su inicio. Y al mismo tiempo, en los años 60 y 70, se produce otro fenómeno, que es el cómic underground. El underground es una cosa ya más destinada a un público adulto. Era también la época donde la contracultura, de mayo de 68, etcétera, etcétera. Aquí, y el cómic se vio como un vehículo para expresar cosas que no eran habituales en otros medios de comunicación, en otros medios de expresión, porque era más minoritario también. Entonces, como era más minoritario, también era fácil acceder pues, a otras capas o a gente que buscaba, digamos, otro tipo de experiencias o de expresividades, ¿no? Un cómic es cultura. Sí, y tanto. ¿Sí? Es cultura y además es cultura popular. Esto es muy importante. Eso es muy importante.
Porque la cultura popular no es una... Bueno, puede ser una subcultura también, pero eso no significa que tenga menos importancia. Por ejemplo, el rock es cultura popular también, y no deja de ser su importancia. El cine comercial también es cultura y es cultura popular. Harry Potter es cultura comercial. Harry Potter es cultura popular, por ejemplo. Y Batman también. Batman también lo es. Claro, esto no deja de tener su importancia, sino todo lo contrario. Esto refleja o transmite los valores, los mitos de una época. De hecho, lo que me gusta del ámbito de los superhéroes, Marvel, DC, etcétera, es que viene a ser como la mitología de la época, de la época actual. Antiguamente teníamos en las antiguas mitologías, teníamos el panteón de los griegos, Zeus, Atenea, etcétera, etcétera. En los romanos tenemos a Júpiter, de Marte, etcétera, etcétera. Pues ahora más o menos tenemos esto con los superhéroes, digamos, ¿no? No porque creamos que sean reales o que afecten a nuestro destino, como sí que pensaban los griegos o los romanos. Con ellos, claro. Exacto, nos identificamos con ellos y son como grandes arquetipos, digamos, y por ese hay una razón comercial, pero aparte de eso, por eso también llevamos 50 años o más años con las mismas historias de los mismos personajes, porque en el fondo representan alguna cosa como más importante. Superman, es como un gran mito, es como los antiguos dioses griegos, por ejemplo, ¿no? Sí, Superman. Para mí sí, bueno, es la película. Yo el cómic no, sí, del cómic, pero la película sí que es de la fecha más o menos cuando nací yo soy del 76 por ahí. Claro. Y aún sigues, el otro día fuimos al cine. Sí. Y ahora hay una nueva versión de Superman. Correcto. Porque han habido varias películas y Superman contra Batman y no sé qué esto que hacen, que es puramente comercial, pero ahora se ve que esta que viene es como una nueva versión de la original Superman. Exactamente. Y yo pensé, hostia, esta quiero verla. Claro. Y yo no soy mucho de cómics. Sí. Pero sí, realmente... No se han extinguido los personajes. No, todo lo contrario. De hecho, lo interesante es que van como adaptándose y evolucionando. Si lees un cómic de superhéroes, de cualquiera, desde Superman hasta Los Vengadores, de los años 60, igual era un argumento más simple, más naif, más tontorrón, digamos, pues también era un poco lo que se buscaba en aquella época. A partir de los 70 empieza a ser un poco más complejo, también porque los lectores que leían cómics de los 60 se hacen más mayores y ya buscan otro tipo de cosa, con lo cual había que darles el chaval que tenía 10 años pues llega un punto en que tiene 20 y no podemos, queremos seguir teniendo de público, la cual cosa significa pues vamos a evolucionar un poquito en los argumentos, en las historias y en la complejidad de los personajes, para que se pueda también identificar tanto en los valores como en todo en general, ¿no? Y a partir de los 70 se produce como esta evolución en la complejidad de personajes, de tramas y demás. Y en los 80 yo creo que se produce como un gran salto en plantear cómics dirigidos a un público más adulto, ¿no? Esto se produce tanto en los cómics de superhéroes más mainstream o más comerciales, como empiezan a surgir otros cómics que ya no están tanto en esta órbita más comercial, más de superhéroes, etcétera, sino ya cómics ya directamente, explícitamente destinados a un público ya muy adulto. Claro, concreto. Pues esto me interesa. Por un lado, el equipo Marvel, ¿no? Que es Spider-Man, Iron Man. Bueno, hay los muchísimos, Vengadores. hay cientos de personajes, digamos. Luego está DC, y en DC tenemos a Superman, Batman, Wonder Woman. Exacto. Sí. Estos, digamos, que son como las estrellas, los principales, ¿no? Digámoslo así. Exacto, ¿no? Las bolas, o las que todo el mundo quiere consumir. Luego hay otras cosas, también más para aquí, The Walking Dead, por ejemplo. Sí. La serie viene de un cómic. De un cómic, ¿no? O está Hellboy, me parece, también, algo así. Bueno, hay muchísimos, claro, la oferta es de tal. Walking Dead, por ejemplo, no tan conocidos, pero también... Claro, Walking Dead, que es el cómic en que se basa la serie, es muy interesante. Cuando hablamos de una historia de zombies, y esto no solamente en cómics, sino también en el cine, pues La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, por ejemplo, etcétera. Si te fijas, realmente
no está hablando tanto de los zombies, sino los zombies es, digamos, es el escenario. El problema está en el conflicto que se produce con los humanos. Claro. Una cosa es decir, en The Walking Dead, una cosa que me acuerdo cuando la veíamos, lo comentábamos en casa, es que a partir de la temporada 2 o así, los malos no son los zombies. Claro. Los malos son los otros humanos con los que te cruzas. Exactamente. Sí, es una constante, claro. Efectivamente, porque los zombies, al principio evidentemente sí, pero son como una manera de contarte una historia más que tiene que ver con la manera de ser, ¿no? De los seres humanos. Es un poco como una exploración del espíritu humano en circunstancias un poco extremas. Bueno, sí, son como el contexto, por así Exacto, decirlo. Sí. Exacto. Entonces la historia se basa en los personajes. Correcto. Y en cómo llevados a un nivel extremo, cuando los fuerzas al límite, cómo se comportan. Exacto. El autor del cómic lo que venía a decir es, claro, lo interesante que se produce en un contexto como este es que cuando la civilización seguía en pie, para entendernos, la gente que podía ser más o menos importante, que tenía profesiones importantes y tal, es posible que esas profesiones ya no sirvan para nada después. Los abogados, por ejemplo. Cuando es un apocalipsis zombie, ¿para qué te sirve un abogado? Si no, tal. No va a haber juicio. Exactamente, no vas a poner una demanda contra un zombie, pues no tiene sentido, ¿sabes? Y al revés, gente que a lo mejor pues igual pues no tenía una especial importancia o no era ningún político importante ni nada, pues a lo mejor estos son los que tienen una posición más de liderazgo o son los que pueden ayudar más a la supervivencia. Entonces se produce pues, si caen las normas de la civilización, se crea otra civilización y esto implica conflictos nuevos también. Y cómo sobreviven y cuáles los conflictos entre personas. Realmente es una exploración del alma humana sobre según qué contextos más extremos las normas habituales de la civilización no funcionan, hay que crear normas nuevas desde cero. Y esto cómo se produce en una situación de peligro, de lucha por la supervivencia, etcétera. Walking Dead es esto. Una pregunta, una afirmación y tú me dices si es cierta o no. Cuando hablamos del cómic, a la que rascamos un poquito, sale un término, ¿no? Que muchos los que somos no somos especialmente apasionados por el tema, nos trae un, no sé si decirlo, submundo un poco friki, sale la palabra manga. Sí. Entonces, el cómic es más aventuras, superhéroes, el cómic americano o occidental, y el manga es más reflexivo, más filosófico, más espiritual, ¿o no? No es en absoluto. No. Aparte de manga, la producción de manga que existe en Japón es inmensa y ahí hay de todo, desde grandes... ¿Qué diferencia hay entonces entre el manga? Bueno, manga simplemente es el estilo japonés. Es un estilo. O sea, como tienen como un canon, digamos, de cómo dibujar los personajes, lo típico de los ojos grandes, no sé qué, digamos, que tiene como un canon de un estilo de dibujo, y dentro de ese canon hay muchos estilos diferentes, pero que siguen un canon determinado. Y a partir de aquí, pues tienes desde cosas más de superhéroes. Son Goku, por ejemplo, por la de Drag, no deja de ser una historia de superhéroes, en realidad. Hasta historias de amor, incluso eróticas, incluso también es un género bastante importante dentro del manga japonés. Hasta temas de terror, de dramas de todo tipo. Death Note, ¿no? ¿Perdón? Death Note no es un... Efectivamente, sí. Death Note, por ejemplo, claro, hay un poquito dentro de aquí también está el anime, por ejemplo. Dentro del anime son dibujos animados. Sí, exacto, el anime es animación japonesa. Animación. Dentro del anime, pues, si conoces, por ejemplo, a Miyazaki, por ejemplo, que seguramente pues es como el Walt Disney japonés. Y seguramente mucho más allá, o sea, a mí me gusta mucho más Miyazaki que cualquier cosa que pueda hacer Walt Disney en animación, por ejemplo. Sí. Seguro que conocéis de Miyazaki, por ejemplo, La princesa Mononoke, Porco Rosso, pues son películas de Miyazaki, por ejemplo. Como mínimo de oídas, sí. Exacto, ¿no? Y tiene algunas, especialmente las últimas, con una madurez y una profundidad tremenda. Las últimas que he visto son las últimas que ha hecho, que es El viento se levanta, y la última, que es El niño y la garza, por ejemplo, que ganó el Oscar hace un año a la mejor película de animación. Que bueno, son películas que... ¿Crees que intentan reflejar los problemas de la sociedad japonesa o china? ¿No? Más que reflejar los problemas de la sociedad, hay que verlas o leerlo
teniendo en cuenta de dónde han salido, que es la sociedad japonesa, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, Miyazaki se dedica pues a plantear como un mundo interior de sus preocupaciones, pero tienes que entender que ese mundo interior viene pues de una cultura determinada y de una historia determinada. Por ejemplo, una cosa que refleja mucho a Miyazaki, por ejemplo, es pues los terremotos en Japón. Bueno, pues es una cosa pues que Japón es todo está pensado, la arquitectura y tal para los terremotos, es una zona muy propensa pues a padecer terremotos y tsunamis y demás. Y él parece ser que en su juventud pues sobrevivió un terremoto y tal, pues es una cosa que marca, pues esto se ve, digamos, en algunos Tiene que quedar sitios, por reflejado ejemplo. Exactamente. por fuerza. Los cómics de manga se leen, tengo entendido que se leen de derecha a izquierda. Sí, efectivamente. Inazuma Eleven. Sí, bueno, el de fútbol, con superpoderes. Claro, se de derecha a izquierda y desde el. Claro, y también las páginas, también Sí, es al revés. empiezas También por la de la derecha. empiezas por lo que nosotros entenderíamos que es la final para entendernos. Ajá. Y Vale. la portada está donde habitualmente nosotros ponemos la contraportada. La contraportada. Y al revés, ¿no? Madre mía, madre mía. Sí, sí, sí. ¿Tienes algún preferido? Es decir, nos has comentado antes, pero ¿te gusta más el manga que el cómic? Si a uno le llamamos manga, al otro ¿cómo le llamamos? ¿Cómic? Cómic, no tiene cómic mucha occidental, historia. ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, occidental, sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. ¿Y te gusta más uno que De otro? hecho, yo de manga no sé mucho, en realidad. Ajá. De manga no sé mucho y me he tirado más algunas cosas europeas, pero sobre todo más americanas, digamos, que es un poco lo que más me he movido. Pero hay cosas europeas muy, muy interesantes también, por ejemplo. Yo tengo entendido que el cómic más consumido de la historia es un japonés, que es One Piece. ¿Es una One Piece? Sí, bueno, ese Es es como- un cómic, no sé si más consumido de la historia, pero que ha tenido como mucho éxito. Sí, es como una la historia búsqueda de un tesoro, ¿verdad? Exacto, es como una historia de piratas De y tal, muy, piratas, muy sí, divertida y tal. Sí, ¿Ah, sí, sí. sí? También han hecho su serie de Netflix hace poquito. Bueno, claro, con lo que tiene mucho éxito, pues va consumiéndose o va haciendo sus adaptaciones en acción real, en animación, etcétera. ¿Tienes muchos cómics tú en casa? Tengo unos cuantos. Sí, sí. Tengo Vas al algunos, salón del- tengo algunos en mi casa, Sí. otros en casa de mi madre, que siempre Sí. me dice, a ver cuándo los quitas de aquí. Digo, no sé dónde ponerlos. Digo, claro, es que tengo un Si problema no de... te los vienes a buscar, te los voy a tirar, ¿no? Exacto. De hecho, me estoy cortando de comprar más por un problema de espacio, porque ya no sé dónde almacenarlos, ya no sé Tendrás que dónde alquilar ponerlos. un... Sí, sí, alguna vez lo he pensado, de coger un trastero de Un alquiler trastero. solo para poner cómics nada más, ¿no? Pero bueno. Es habitual del salón del cómic. Mira, al salón del cómic no suelo ir tanto. ¿No? No suelo ir tanto. Porque es Pero no, demasiado- por una manía personal, digamos. Porque muchas veces. Lo interesante muchas veces es conocer autores que vienen aquí, autores interesantes. Pero bueno, hay colas kilométricas que me dan un poco de rabia y no sé qué. Pero bueno, Ya. suele ser interesante. A veces hay a veces por charlas o tal y puedes conocer de primera mano a algún autor interesante, ¿no? Pero bueno, muchas veces es como una feria más o menos comercial y me da rabia pues pagar una Ya, una una entrada entrada. para una cosa que luego voy a una librería y la voy a encontrar igual sin pagar entrada por entrar a la librería. Pero Claro, bueno, si fueran cosas más, ¿qué? Originales, más... claro, sí, alguna cosa más de, bueno, vamos a encontrar alguna cosa que solamente puedo encontrar en un salón del cómic. Pero esto es una manía mía, yo sé que hay mucha gente que la va, de hecho cada año tiene más éxito que el anterior y la Sí. gente que la va disfruta mucho y se lo pasa muy bien y a mí me parece fantástico, ¿Cómo lo por ves esto supuesto. de la ¿no? juventud? Y ya no tan jóvenes, que se disfrazan de... A veces hay verdaderas obras de arte, Sí, 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 disfrazándose son para los, ir... los cosplays que le llaman. cosplay, exacto, sí, sí, sí. Bueno, yo vi algunos que son espectaculares. Sí, sí, la que verdad digo, es que pero sí. madre de Dios, digo, si has bajado, digo, y algunos que parecen incluso mejor hechos que personajes de película. Exacto. Y digo, sí, es sí. que me gusta más tú que lo que acabo de ver en la película aquella. Y digo, claro, es que... Tú de momento no te has disfrazado ni... No, eso no. Yo soy mantenemos más un poco. discreto, más de estar por casa. Pero eres de aquellos que has hecho alguna, no sé, de ir a algún viaje o ir a la otra punta de España para conseguir este cómic, el original de... No, no llegamos a esto. No, no. tanto no. Bueno, pero también ahora porque es mucho más fácil conseguirlo Sí, a todo. través de internet. Sí que desde siempre y antes de internet y todo, claro, hay una en Barcelona particularmente, también en Madrid, cada vez en más sitios, están las librerías especializadas y ahí siempre tienen, aparte de que publican pues, todo lo que se publica aquí en España, etcétera. Siempre había como un catálogo y puedes conseguir directamente cómics que se publican en otro sitio, cómics que igual no han llegado a España, pero que se han publicado en Estados Unidos, ¿no? claro. Entonces, a través de estas librerías, pues se puede conseguir, digamos, ¿no?
Y esto se puede hacer desde mucho antes de Internet, desde los 80, podías ir a estas librerías especializadas y coges un catálogo, oye, pues consígueme esto y te lo importaban, digamos, haces un pedido y a través de ellos lo podías conseguir, ¿no? O sea que esto es una cosa que se ha conseguido, no hace falta viajar. Hay veces que sí, si viajas a un sitio, por ejemplo, yo cuando voy a Londres, Sí. hay una librería que me gusta mucho, que es espectacular, se llama Forbidden Planet, que siempre es parada obligatoria. Digo, si voy a Londres tengo que ir a Forbidden Planet, y que es una librería compras alguna gigantesca, y siempre cojo alguna cosita y me la traigo y digo, mira, esto lo compré en Londres y es una cosa que me gusta mucho. Te hace gracia. Sí, Bueno, bien. Jaume, yo creo que le vamos a pedir a Pepe que vuelva otro día. Por supuesto, Se ¿no? nos ha quedado a lo mejor alguna cosita, seguro sobre leyes laborales. Otro día podemos hablar sobre el teletrabajo Y y tanto. también seguir un poco la conversación de cómics y de algún otro tema que yo Que creo nos que ha va a ser... comentado. Exactamente, que yo creo que va a ser interesante siempre y cuando Pepe nos vuelva a hacer el favor de, Y tanto que sí. de venir aquí. Estás Encantado invitado. de la vida. No os olvidéis, desde casa, por favor, darle like al vídeo, de suscribiros al canal y compartir nuestro link por todo el mundo. Muchísimas gracias por venir, Pepe, A vosotros siempre. y hasta la próxima. Hasta luego.